Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Como licenciado en Educación y Desarrollo Humano, serás capaz de desarrollar y evaluar proyectos y programas educativos, diseñar técnicas y tecnologías educativas, además de evaluar comportamientos desde una perspectiva personal y social. Los campos de acción son Administración en hospitales, Educación media superior, Guarderías, Asilos y Orientador. Somos una universidad que promueve la excelencia académica, con más de 50 años de experiencia, 10 campus en México y una amplia oferta de programas de licenciatura, maestría y doctorado. La maestría en educación contribuye en el desarrollo sociocultural mediante la innovación en ambientes de aprendizaje, la gestión de procesos directivos y los proyectos de investigación educativa, con un enfoque incluyente e interdisciplinario. Univa La Piedad cuenta con profesores de posgrado de alto nivel, inmersos en el ejercicio de su profesión y con grado académico de doctorado. Intégrate a nuestra gran familia Univa. Sean todos bienvenidos a nuestras sesiones académicas internacionales, un gran esfuerzo que realiza Univa para poder acercar a todos ustedes expertos de nivel internacional de las más prestigiadas universidades del mundo que unen su talento al talento de nuestros profesores y estudiantes locales a fin de abordar temas que son trascendentes y muy relevantes en el contexto actual. Agradezco el gran trabajo de los profesores internacionales de nuestro equipo académico por acercar estos conocimientos no solamente a la comunidad universitaria Univa, sino también al sector empresarial. Disfrutemos juntos y aprendamos de estas sesiones académicas internacionales. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a esta sesión académica internacional titulada Pedagogía Terapéutica, para lo cual me permito presentar a ustedes a las ponentes que nos acompañan. La doctora Marta Castillo Segura. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense, España. Tiene una maestría en Orientación Educativa por la Universidad Internacional de Valencia, en España. Cuenta con una certificación en Pedagogía Terapéutica por la Universidad Antonio de Nebrija, en España. Es doctora en Investigación Transdisciplinar en Educación por la Universidad de Valladolid, certificada en logopedia escolar, cuenta con más de 6 años de experiencia como psicopedagoga. Muchísimas gracias a la doctora Marta Castillo Segura por su participación y su ponencia que nos brindará en esta sesión académica. Agradezco también a la doctora Martina Carlos Arroyo, quien por parte de nuestro plantel Univa Campus La Piedad, estará interactuando con la doctora Marta. Me permito presentar una breve semblanza. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta. Es maestra en Educación y maestra en Terapia Familiar Sistémica por Univa. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nayarit, un programa perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, obteniendo un grado con mención honorífica con el tema de investigación Irreverentes, libres y poderosas, experiencias y significaciones de autonomía en mujeres académicas científicas de Nayarit. Cuenta con diversos diplomados en psicoterapia breve y de emergencia por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, formación y desarrollo de competencias docentes, y una certificación para la impartición de cursos de formación del capital humano. Tiene amplia experiencia como docente en la Universidad del Valle de Matatipac, Campus Bahía de Banderas, y es profesora
de nivel posgrado en nuestro campus UNIVA La Piedad. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Bienvenidas. Adelante, doctora Martina, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Lupita. Pues para una servidora es una diferencia la invitación para compartir el escenario y aprender de la doctora Marta Castillo. Recordando pues que en México ya contamos casi con 175 y 180 años de historia ininterrumpida en el tema de la creación de escuelas nacionales para sordos y ciegos. Pues en México la educación especial es como un eje de acción importante para el sistema educativo nacional. Y en ese sentido, pues esta charla y esta oportunidad de aprender de la doctora Marta resulta sumamente valioso, no solamente para los estudiantes de la Universidad del Valle de Atemajac a nivel de posgrado y licenciatura, sino para el país mismo. En ese sentido, doctora Marta, me gustaría iniciar nuestra charla haciendo una pregunta detonadora que va o que gire en torno a ¿qué es la pedagogía terapéutica? ¿Cómo se concibe esta? Vale, pues en España y en cualquier parte del mundo la pedagogía terapéutica es un área especializada sobre todo en la enseñanza de alumnos que tienen pues diferentes dificultades o diferentes necesidades. En múltiples ocasiones pues vamos a encontrar este concepto de pedagogía terapéutica muy unida al concepto de educación especial. Esta educación especial se va a centrar también sobre todo en intervenciones que están destinadas a mejorar los conocimientos, los aprendizajes de niños con pues, diferentes patologías. En España, y me imagino que en México también, pues ser maestro o maestra de educación de pedagogía terapéutica significa atender a todos estos alumnos que necesitan en algún momento de su desarrollo, de su escolarización, un apoyo especializado para trabajar, para aprender y para conseguir los mismos objetivos, las mismas competencias que debería alcanzar en función de su edad o de su nivel educativo. Fíjense qué interesante, porque si bien la docencia es todo un reto, ya imagino a un docente con alumnos con capacidades diversas. Intentar establecer metas y propósitos de aprendizaje globales con características individuales debe ser sumamente complicado. Y en ese sentido, y si gusta compartirnos la pantalla, tiene usted toda posibilidad, le preguntaría, dando secuencia a eso, ¿cómo vinculamos entonces la pedagogía terapéutica con las necesidades específicas de apoyo educativo? Pues podemos encontrar alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades especiales de apoyo educativo o específicas de apoyo educativo. En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, vamos a ver que necesitan ayuda a lo largo de todo su periodo de escolarización, van a necesitar apoyos, van a necesitar atenciones educativas muy específicas, pero que estas necesidades están derivadas de un trastorno más grave, como puede ser discapacidad, como puede ser intelectual, visual, auditiva, trastornos generalizados del desarrollo. Y luego podemos encontrar, sobre todo lo que va a versar esta charla, que son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos alumnos pues, van a necesitar una atención educativa diferente a la que podemos brindar en un centro ordinario. Por lo que estamos hablando, necesitamos apoyar esas necesidades educativas por dificultades específicas de aprendizaje, porque presentan diferentes cuadros en el neurodesarrollo o simplemente porque presentan unas altas capacidades intelectuales. También puede ser porque se hayan escolarizado tarde en el sistema educativo o por cualquier otra condición personal o de historia escolar. Este alumnado, con este alumnado, la pedagogía terapéutica, pues nos tenemos que encargar de atenderle tanto fuera como dentro del sistema escolar, del colegio, del centro educativo. Y también es muy importante incidir o señalar
que esta intervención, los maestros de pedagogía terapéutica, pues no es exclusiva de alumnos con discapacidad o que presenten algún tipo de trastorno. También tenemos que atender a cualquier alumno que necesite un apoyo, que necesite una estimulación a lo largo de toda su etapa educativa, ya presente o no una discapacidad. Gracias, doctora Marta. Pues de ahí la terminología de educación y escuela inclusiva, ¿no? Atendiendo pues a esta diversidad. Y yo al escucharla me ponía a pensar, doctora, ¿qué estrategias siguen en España para trabajar de forma interdisciplinaria, tanto en contextos internos educativos como en contextos externos, que es parte de lo que acaba de mencionar? Vale, pues trabajamos mucho pues, con flexibilidad escolar, flexibilización, recursos, nuevas tecnologías, las TICs se están llevando mucho. Estamos utilizando también el aula invertida, todas aquellas ayudas, todos aquellos apoyos pues, que logren conseguir en el alumnado aprender, llegar a los objetivos, a las competencias, pues que pueden llegar otros alumnos sin esas carencias o sin esos déficits. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a tu perspectiva, la importancia de la escuela inclusiva? Vale, pues mira, la escuela inclusiva está llegando a muy buenos niveles. También es cierto que la inclusión educativa es un concepto relativamente nuevo. Ahora se está empezando a ver que estamos incluyendo en los centros escolares, en los centros ordinarios, alumnos con diferentes dificultades o alteraciones. La educación inclusiva, la escuela inclusiva, lo que busca al fin y al cabo es hacer frente a esos altos índices de exclusión, de discriminación o desigualdades educativas que vemos en cualquier centro educativo de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, la educación inclusiva es importante. Debemos lograr reducir esa exclusión social y lograr que todo el alumnado, independientemente de si presenta o no alguna necesidad o algún apoyo específico educativo, se escolarice en centros ordinarios. Bien, doctora Marta, comentábamos que además de algunas estrategias hay que hacer como toda una planeación de gestión institucional para poder intervenir desde esta visión de escuela inclusiva. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Vale, pues desde mi humilde opinión, para lograr esta inclusión educativa necesitamos que los profesores realicemos una programación a partir de las necesidades de cada alumno, de manera individualizada. No podemos organizar las clases de manera global para todos, porque cada uno pues, tiene sus necesidades, cada uno tiene sus ritmos de aprendizaje. En segundo lugar, pues considero que hay que reorganizar el centro escolar. Necesito que mi centro educativo cuente con todos los recursos, tanto materiales como humanos, que necesite ese alumno. Y como última aportación, pues tenemos que conseguir un cambio de actitud. Necesito que la gente entienda o que lleve a cabo la no discriminación y la no exclusión de ningún alumno porque presenta alguna discapacidad. Esta inclusión no es fácil, no está siendo fácil, porque necesito que entren en juego 8 valores muy importantes de inclusión, que es la igualdad. Necesito que la gente entienda que todos somos iguales, que hay que respetar sus derechos, que hay que participar, hay que formar parte de este proceso, lograr el aprendizaje, la comunidad, el sentido de comunidad, el respeto a la diversidad, la confianza, la sustentabilidad. Pero todo esto tiene que estar combinado, lo tenemos que llevar a cabo con compasión, con honestidad, con coraje y con alegría, sobre todo con alegría. Es todo un reto, doctora Marta, porque, bueno, no sé si en España tengan todos los recursos. En México, sobre todo en materia de educación pública, intentar reconocer que la escuela, por un lado, tenga la infraestructura necesaria, desde espacios, tecnología, herramientas, así como el personal, hablando de recursos humanos. No sé si allá se tenga un psicopedagogo, al menos dentro de las escuelas. Acá es bien complicado, tenemos centros externos
Y si bien podemos vincularnos de manera interinstitucional, pero el reto más grande que yo observo, no sé cómo les ha ido a ustedes, el reto más grande que yo veo tiene que ser con el cambio de actitud para la inclusión y la no exclusión. Yo creo que el detalle más complicado está ahí, para sensibilizarnos en la aceptación de la diversidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, el primer comentario que me ha hecho me parece muy importante, porque aquí en España tenemos mucha suerte. Contamos con psicopedagogos, psicólogos en los centros educativos. Pero bueno, los de la secundaria, educación secundaria, no sé con México, no sé si tenéis educación secundaria como tal, cuando acaban la etapa primaria. Tal cual, es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y pregrado o licenciatura. Perfecto, pues entonces en España, en los centros de educación secundaria, hay durante toda la jornada escolar, durante todo el horario de clases, hay un psicopedagogo, hay un orientador en el centro educativo. En primaria y en infantil hay un orientador para varios centros escolares. Entonces, aquí lo que buscamos mucho es que pues, tanto en educación infantil como en educación primaria o secundaria haya uno por centro educativo, no que haya que compartirle, porque cada vez hay más cantidad de demanda, porque hay niños que pues, les surgen más dificultades, o sea, ya no solamente porque presenten déficit intelectual o motor, sino porque hay muchos niños con dificultades de aprendizaje. Está proliferando mucho el TDAH también, dislexia, entonces necesitamos un poquito más de ese recurso humano. Pero bueno, dentro de lo malo sí que contamos con mucha ayuda. Recursos materiales, pues también contamos con mucho. Hay aulas especializadas dentro de los colegios, hay aulas también de psicomotricidad, que no todos los sitios cuentan con ello. Entonces, con ese aspecto estamos muy bien cubiertos, la verdad que sí. Y otro elemento que me llama la atención y quiero resaltar, doctora, porque me parece sumamente importante. Acá se nos capacita como docentes y como, pues sí, profesores frente a grupo a llevar a cabo una evaluación diagnóstica que detone el proceso de planeación, entendiendo que la planeación es un proceso flexible y que conforme las circunstancias y vayan avanzando nuestros y nuestras alumnas, podemos ir adecuando. Sin embargo, dentro de sus comentarios, yo rescaté 3 elementos importantes. Hay que hacer una programación de evaluación de conocimientos previos, una evaluación de estilos de aprendizaje, pero también una evaluación de necesidades educativas específicas. Es decir, si yo tengo alumnos con alguna característica muy particular, ya sea sobresaliente o deficiente. Y ahí es donde a mí me surge otra complicación. ¿Por qué? Porque por lo menos a nivel secundaria, bachillerato y universidad, somos profesionales de carrera, más no todos tenemos la formación docente. Y luego si a eso agregamos otro detalle más, somos profesionales, pero no todos tenemos conocimientos en psicopedagogía y en psicología. ¿Cómo resuelven ustedes allá este trabajo para integrar a la planta docente en este proceso evaluativo? Vale, bueno, en España los docentes no pueden elaborar un diagnóstico, por ejemplo, de dislexia. Eso lo tiene que llevar a cabo el psicopedagogo o el psicólogo escolar. Otra cosa es que el orientador, en este caso, solicita información a los docentes para completar ese informe, para completar ese diagnóstico y tomar una decisión u otra. Como tal, los docentes no pueden evaluar. Bueno, los psicopedagogos o los psicólogos escolares, pero no podemos, los docentes no pueden entrar en juego en la evaluación. Por lo que me comenta, en México sí, ¿verdad? No. Hablando de, por ejemplo, de evaluación diagnóstica, cuando yo voy a impartir una clase, puede ser que en ese momento identifique a algún alumno y lo canalice al psicopedagógico, ¿no? Sí. Si es que tenemos en la institución pública. Sin embargo, pues hay docentes que ni siquiera tienen esta capacitación o esta formación en el plan de su carrera como para identificar. Muchas veces etiquetamos a un estudiante como que tiene actitud negativa, como que no presta atención, como que no se pone quieto, pero hay como esa falta de conciencia y de capacitación para identificar. Probablemente este alumno tenga
alguna barrera de aprendizaje o tenga alguna dificultad para aprender, ¿no? Es en ese sentido de cómo colaborar de forma interdisciplinar entre el psicopedagógico y la planta docente para que este trabajo fluya. Vale, en cuanto a la evaluación diagnóstica que se hace al principio de curso, que hacen los docentes, cada vez estos docentes en España están mucho más formados. En las carreras de maestro en educación primaria, por ejemplo, que es en la carrera que doy yo en la universidad, se están implementando cada vez asignaturas más enfocadas a esa identificación y cómo evaluar eso, esas dificultades. Entonces, en ese aspecto estamos un poquito más cubiertos. Los docentes ya pueden empezar a identificar o a captar señales de un posible trastorno, ya sea del aprendizaje o cualquier otro. Luego, a la hora de llevar a cabo la evaluación, pues lo que se hace aquí en España es lo que os he comentado anteriormente. Cuando se sospecha que hay una dificultad, el docente solicita evaluación al equipo orientador y el equipo orientador empieza a hablar con todos los docentes, todos los profesores que trabajan con el niño, ya sea el propio tutor, ya sea pues, que sale apoyo fuera del aula, también se habla con él y sobre todo con la familia. Entra también en juego muchísimo la familia. Colabora estrechamente con el orientador en este caso. Vale, muchas gracias. Entonces, la evaluación de alumnas y alumnos, pudiéramos pensar que uno de sus propósitos es el diseño de estrategias de trabajo entre los diferentes actores educativos. Sí, exactamente. La evaluación, por un lado, me va a permitir identificar qué necesidades educativas presenta este alumno. Porque puede ser que la necesidad o la dificultad sea simplemente por un desarrollo personal o por un desarrollo ineficaz académico. También esta evaluación me va a permitir concretar, decidir qué necesitan estos alumnos para alcanzar el máximo desarrollo posible. Pero no solamente el desarrollo académico, sino cómo desarrollar al alumno personalmente, intelectualmente, socialmente, si necesita una intervención emotiva, si el niño puede ser que en ese preciso instante pues, presente ansiedad, puede ser que haya fallecido un pariente recientemente. Entonces, todo eso, todas esas alteraciones, va a provocar que el niño no aprenda, no se desarrolle como debería. Entonces, también tenemos que prestar atención al carácter o al área emocional. Y también pues, esta evaluación me va a permitir detectar o identificar qué competencias básicas debería tener el niño o debería haber adquirido el niño y no ha sido así. Entonces, como propósitos, ¿para qué me sirve esta evaluación psicopedagógica? Pues por un lado, quiero orientar y mejorar a toda la comunidad educativa, no solamente al tutor que trabaja con el niño, sino a todos aquellos trabajadores que están en el centro escolar. También necesito adecuar a la diversidad las actitudes del niño, los intereses, qué le gusta, qué no le gusta. Necesito adaptar mi programación en función a sus intereses. Excelente, muchas gracias, doctora. Entonces, ya entrando en terreno, ¿qué sugerencias e intervenciones pudiera hacer el psicopedagogo o psicopedagoga cuando identifica alumnas o alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? Vale, pues una vez que comenzamos a trabajar con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, tenemos que lograr que el alumno, que este mismo alumno, tenga claro qué es lo que se espera de él. Él necesita saber qué vamos a pedirle. Ya no solamente académicamente, sino cómo vamos a organizar el trabajo y qué objetivos de aprendizaje vamos a querer lograr junto a las actitudes que esperamos de ese niño. También debemos apoyarle emocionalmente, como he dicho anteriormente, que aprenda valores como la empatía, la cooperación, la responsabilidad, que aprenda a cumplir las normas, a cumplir leyes, cómo tienen que relacionarse con los demás. También es necesario crear un clima de confianza. Necesito que el niño se sienta cómodo conmigo, que se exprese, que me diga cómo se siente, qué necesita. Necesito, por lo tanto, mejorar su autoestima, necesito mejorar su autoconcepto, que comprenda cómo es el mundo, que él puede expresarse como lo que él siente.
También necesitamos trabajar y colaborar con las familias, como he dicho también anteriormente, es muy importante. En España esto además se lleva a rajatabla. Siempre tenemos que colaborar con la familia. Necesito fortalecer esa comunicación emocional. Necesito que valore, que refuerce positivamente la producción que está haciendo el niño, que vea que el niño está mejorando, que está logrando poco a poco los objetivos. También tengo que posibilitar la referencia de un profesional que cuide el contacto diario, que hable continuamente con el alumno, con la familia del alumno. Necesito esa coordinación profesor-familia. Este contacto pues, simplemente lo puede realizar el tutor del niño o puede llevarlo a cabo cualquier profesional, ya sea el de pedagogía terapéutica o el de comunicación. También tenemos que mantener contacto periódico con los servicios externos que trabajen o que acudan por las tardes, por ejemplo, después del colegio. Tenemos que mantener contacto con los servicios sociales en el caso de que acudan a ellos, o terapeutas, por ejemplo, por aquí en España pueden ir al colegio por las mañanas, que acaban a las 2 de la tarde, y por las tardes, pues ir, por ejemplo, al logopeda, a un logopeda privado. Pues en esos casos, el profesional de pedagogía terapéutica tiene que ponerse en contacto con estos profesionales también. También tenemos que informar a las familias o a otros profesionales que trabajen con el niño sobre los procesos y progresos que se llevan a cabo con el niño. Realizar también una propuesta de formación a las familias. Tienen que conocer qué dificultad presenta su hijo. En cuanto a las intervenciones, pues tenemos que determinar la modalidad de escolarización. Aquí en España puede ser que acuda directamente a un centro de educación especial o que haya una combinación entre centro de educación especial o centro ordinario. Necesito también, esta evaluación me permite también pues, conocer las medidas de apoyo que necesitan, de adaptación, de acceso al currículum, si necesita o no una adaptación curricular. También tenemos que asesorar al equipo docente. Los docentes no tienen por qué saber cómo trabajar con un alumnado con déficit intelectual, porque a lo mejor no se les ha formado a lo largo de la carrera. Pues entonces el maestro de pedagogía terapéutica, que sí que tiene esa formación, pues tiene que asesorar al equipo docente, tiene que asesorar a las familias, a todo el profesorado especialista. Y en cuanto a las actuaciones con el alumnado, pues tenemos que elaborar el informe. Este informe tiene que ser siempre tras la evaluación psicopedagógica. No podemos elaborar un informe antes sin conocer qué necesidades tiene o qué dificultades. Y bueno, pues también tenemos que asesorar sobre la convivencia o conveniencia de permanecer un año más en el mismo curso, o en el caso de que pueda recibir becas o ayudas, pues también le tenemos que ayudar a la familia. Flexibilizar el periodo de escolarización, por ejemplo, en alumnos con altas capacidades. Tenemos que pensar en todas las ayudas que podamos brindar a los alumnos. Es un trabajo totalmente sistémico, entonces, de forma interna y de forma externa. Se colabora entonces con profesionales educativos, pero también con profesionales del área de la salud en muchos casos, ¿cierto? Exactamente, no solamente nos tenemos que centrar en el alumno trabaja con el tutor y trabaja con el maestro de pedagogía terapéutica, no, porque es que puede ser que también vaya o que acuda continuamente al pediatra o al neurólogo. Entonces tenemos que hablar con todos los profesionales, tiene que ser un trabajo interdisciplinar. Y en ese sentido del trabajo interdisciplinar, ¿cuáles serían las fronteras de intervención a las que se enfrenta un profesor que es terapeuta? Muy bien, pues bueno, a nivel institucional u organizacional nos vamos a encontrar con normativas muy poco claras o muy ambiguas que van a dar a libres interpretaciones y a diversas actuaciones e intervenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en función de lo que entienda el maestro va a actuar de una manera o de otra. No tiene por qué ser una mejor que otra, pero bueno, en estas normativas, en estas leyes hay un poco de ambigüedad aún. A nivel de centro, pues nos podemos encontrar con problemas de espacio, como ha comentado anteriormente. Hay aulas que son muy pequeñas o aulas en las que hay muchos alumnos. Entonces no se va a poder intervenir como debería. También vamos a encontrar falta de tiempo para una buena organización y coordinación entre profesorado.
Este profesorado son tutores, son profesores de apoyo o profesores especialistas. Con esto quiere decir que por falta de tiempo, porque tenemos que atender a muchos alumnos, porque no podemos coincidir en el mismo horario, pues este pequeño incidente o esta pequeña pega me va a impedir organizarme correctamente para ayudar al alumno. También podemos encontrar una falta de apoyo por parte del equipo directivo o al profesorado en ocasiones concretas. No siempre, pero se puede dar este caso. Y por último, también necesitamos más materiales, más recursos y más profesionales de apoyo. Sí es cierto que contamos con ciertos recursos, pero como he comentado anteriormente, cada vez están surgiendo más dificultades, niños con más trastornos y necesitamos mucha más ayuda. Y luego, pues a nivel de aula vamos a encontrar dificultades en los contenidos que tenemos que enseñar o que tenemos que trabajar con el alumno, con estas necesidades específicas de apoyo educativo. También vamos a encontrar un número elevado de alumnos dentro del mismo aula, lo que me va a impedir atenderles individualmente, correctamente. También vamos a encontrar complicaciones en la organización del aula, en los espacios comunes, porque no van a realizar las mismas actividades que hacen el resto de sus compañeros que no tienen ninguna dificultad. Y por último, pues las dificultades que encontramos a nivel individuales están relacionadas con las estrategias de las que dispone el profesorado para hacer frente a esta atención a la diversidad. A veces estos docentes pues, no cuentan con las ayudas necesarias o con las estrategias, no conocen todas las estrategias, no puede ser que el docente no esté actualizado totalmente. Entonces, pues podemos evitarlo seguir formándonos. También vamos a encontrar inconvenientes por la poca implicación de las familias en algunos casos. Vamos a encontrar a familias que al principio van a negar esa dificultad de su hijo. Entonces, al principio, sobre todo, nos va a costar mucho hablar con las familias. Y por último, vamos a encontrar una gran desmotivación de otros docentes ante la intervención con este alumnado. Son alumnos que van a progresar, pero van a progresar poquito a poco. Entonces puede ser que el docente se desmotive porque piense que no está sirviendo lo que está haciendo, cuando en realidad sí que está valiendo para. Fíjate, doctora Marta, que acá en México, además de todo lo que tú ya has comentado, en la experiencia de psicopedagogía que tengo, de la poca experiencia que tengo, parte de las fronteras o de las mayores dificultades a las cuales me he encontrado es la vivencia de los padres al recibir la necesidad de un apoyo educativo especial, tanto en el colegio como fuera del colegio. Dado que para muchos papás, pues su hijo es único, es especial y difícilmente puede enfrentarse a una problemática. Entonces, la negación en primer momento de los padres, papás y mamás, es algo que dificulta mucho el avance porque hay alumnos que realmente necesitan intervención con profesionales de la salud de manera externa que no se pueden brindar dentro del colegio. Y esto para nosotros ha sido una barrera muy grande. La otra cosa que quiero compartirte es que últimamente se está dando una alta tendencia a los problemas de aprendizaje por problemas emocionales, de manera muy particular, ansiedad, depresión e ideación suicida, sobre todo en secundaria y bachillerato. Esto es bien alarmante porque pudiéramos decir, bueno, el alumno o la alumna no tiene una dificultad intelectual para aprender, pero sí está viviendo una dificultad emocional, una crisis circunstancial probablemente, que le está repercutiendo en el desempeño académico y también en los niveles de socialización. Este tipo de situaciones emocionales, ¿cómo lo trabajan ustedes allá? Vale, en este aspecto, como ha indicado, todas las dificultades emocionales o alteraciones emocionales también surgen sobre todo en secundaria y en bachillerato. Mucho bullying. Salen noticias o ocurren sucesos de suicidios por bullying. Este bullying va a provocar fracaso escolar también. Entonces, lo que se está haciendo ahora en las aulas es prevenir este bullying, hablar sobre el bullying, el aprender a respetar a los demás. Luego también, cuando un docente observa que un alumno era brillante o no brillante, sino que iba aprobando aunque fuera poquito a poco y de repente suspende 10 asignaturas, por ejemplo, se pone en manos del orientador, porque posiblemente sea lo que estábamos diciendo, por un aspecto emocional.
Muchas gracias, doctora. Dentro de todos estos trabajos que se abordan al interior de la escuela, ¿qué papel juega la tecnología? Vale, en el uso de tecnologías en el aula con este alumno podemos encontrar ventajas e inconvenientes. En cuanto a las ventajas, vamos a ver que si nosotros utilizamos tecnología, vamos a ayudar a superar las limitaciones que van a surgir por discapacidades cognitivas, discapacidades sensoriales o motóricas presentes en el alumno. También podemos observar que favorecen la autonomía, ya que las herramientas se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno de manera personalizada. También favorecen la comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, de los alumnos con el resto de compañeros y profesorado. Nos permiten ahorrar tiempo, porque me va a permitir que el alumno adquiera todos los conceptos, todas las habilidades y capacidades que necesiten. También me va a favorecer el diagnóstico de los alumnos. Me va a permitir momentos de ocio, es un aspecto además que gusta mucho a los niños, les motiva para seguir aprendiendo. Y también me va a permitir reducir sentimientos de fracaso académico y personal. Pero no todo es bueno, no el hecho de aplicar nuevas tecnologías es precioso, porque nos vamos a encontrar con varios inconvenientes. Por ejemplo, el alto coste económico que supone comprar estos utensilios, por decirlo de alguna manera. Además, también encontramos otra desventaja, es que la tecnología avanza muy rápido. Puede ser que yo compre un recurso tecnológico ahora y dentro de un año ya esté desfasado. Entonces me he gastado ese dinero y a veces no lo he usado o no lo he empleado lo suficiente. Por otro lado, podemos observar falta de preparación de los profesionales de la educación. ¿Esto qué va a provocar? Pues que en algunos casos hay un rechazo por parte del profesor al usar estas herramientas. Va a surgir una tecnofobia. Gracias a Dios, pues últimamente cada vez esto pasa menos, porque bueno, pues, las tecnologías están a la orden del día y tenemos que aprender a usarlas. Entonces, pues bueno, dentro de lo malo, esto es uno de lo menos grave. Y por último, pues el uso de las tecnologías puede dar lugar a un inadecuado empleo de los medios tecnológicos por la instrucción en el ámbito educativo. Puede ser que lo utilicemos porque está de moda. Y dejamos de lado un poquito los planteamientos que tengo que tener yo en cuenta para identificar esas necesidades. Con esto quiero decir que el abuso o mal uso de estos medios pues, puede provocar pasividad en el alumno, potenciar un razonamiento mecanicista, es decir, que lo haga porque lo tiene que hacer sin pensar por qué lo hace. Vamos también a impedir que se desarrolle la imaginación, haya una mayor intolerancia a la frustración, se cabrean mucho más e incluso surja un individualismo, que se aísle socialmente. Es muy complejo entonces, doctora Marta, porque por un lado la tecnología tiene bondades enormes, pero a nivel económico, que creo que es de los principales elementos que analiza las instituciones educativas para la adquisición de tecnología, pues con el tema de la obsolescencia programada, que cada vez es mucho más rápido, yo creo que sí es importantísimo la pertinencia de elegir qué tipo de tecnología incorporamos a las aulas, ¿verdad? Y la otra, pues que tenemos las nuevas generaciones, la generación Z, la generación Y, digo, son más diestras en el manejo de la tecnología. Sin embargo, la conciencia crítica creo que es un elemento de foco amarillo o foco rojo, de qué tanto esta intuición anula el pensamiento crítico, ¿cierto? Exactamente. Hoy en día se piensa que no podemos dejarle tablets a los niños, ni móviles, ni nada tecnológico por el hecho de que afecta la atención, que la imaginación, el aislamiento, pero desde mi punto de vista creo que no debemos rechazar el uso de estas herramientas porque es que es su futuro. O sea, si no aprenden a utilizar estas herramientas, se están quedando poquito a poco atrás. Sí, yo creo que más bien el reto es saber cómo las utilizan, ¿no? Y establecer las metas que ya bien nos comentaba hace un rato, ¿no? El por qué y para qué vamos a incluirlas. Exactamente. Quería hacer un comentario como una anécdota. A día de hoy cada vez hay más centros educativos que dan a los alumnos tablets porque están dejando de lado los libros.
Entonces, eso hasta cierto punto hasta abarataría los costos de materiales para los papás, porque no es lo mismo comprar, acá en México compramos los uniformes, la lista de útiles, etcétera, materiales, y pues un equipo puede durar 1, 2, 3 años y me accesa a mayor cantidad de información y eso me reduce costos de gastos en el hogar, pero también en la escuela. Sí, igualmente, sí, porque ya no vamos a utilizar materiales, sí, lapiceros, gomas, colores, pero bueno, bien es cierto que todavía no está muy implantado en España. Hay ciertos colegios que sí que cuentan con estos recursos tecnológicos, pero la mayoría no. Todavía siguen con el libro de texto de toda la vida. Perfecto. Entonces, quiero preguntarle, ¿qué tan posible es que usted nos haga favor de exponer las características de los alumnos con déficit auditivo, visual, motor, así como el trastorno generalizado del desarrollo? Bueno, pues los alumnos con déficit auditivo son aquellos que tienen una pérdida perceptiva, que los estímulos sonoros pues, están alterados. Y luego también podemos encontrar que hay una pérdida total de la audición. En este caso, pues nos encontraríamos con una sordera. Alumnos que tienen restos auditivos se consideran alumnos hipoacúsicos. El nivel de déficit auditivo pues, va a depender del grado de intensidad que presente el niño, qué sonido o qué decibelios puede llegar a captar el niño, cuándo comenzó esa alteración o ese déficit auditivo, y en función también del origen, si es congénito o es adquirido, es decir, si nació con ello o si lo ha adquirido por un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo. Luego, en función del déficit auditivo, pues lo podemos encontrar déficit auditivo leve, medio, severo o profundo. En función del nivel o del resto auditivo que presente el niño, nos encontramos que si es de 20 a 40 decibelios es leve, de 40 a 80 decibelios medio, de 70 a 90 decibelios es severo y el profundo sería superior a 90 decibelios. En el leve suele pasar desapercibida, vamos a ver que el niño acerca el oído sobre todo a la fuente sonora para escucharlo mejor. En el déficit auditivo medio, con una prótesis adecuada puede escuchar perfectamente. Luego a partir del severo pues ya necesita prótesis, incluso solamente va a poder escuchar palabras muy amplificadas y en el déficit auditivo no percibe nada del habla. ¿Qué necesidades educativas presentan estos niños? Pues vamos a tener en cuenta que van a necesitar un sistema de comunicación alternativo o aumentativo. Necesitamos trabajar la comprensión tanto escrita como oral, sobre todo en el caso de que llegue a escuchar. Necesito aprovechar esos restos auditivos que tenga el niño y mejorar la articulación fonoarticulatoria, que adquieran un buen autoconcepto, que tengan una buena visión de ellos mismos, que mejore la idea de lo que el resto de personas piensan del mismo también. El niño también va a necesitar recibir continuamente información del entorno. Tienen que saber las normas que tienen que seguir, los valores que tienen que lograr y las actitudes que tienen que seguir también. Punto importante, las adaptaciones curriculares. Vamos a tener que hacer una adaptación curricular de acceso. Vamos a tener que adaptar materiales. Y también tengo que tener en cuenta un desarrollo evolutivo diferencial. Vamos a ver a continuación pues que el desarrollo va a ser diferente que un niño sin ningún déficit auditivo. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo vamos a ver que no consigue desarrollarse completamente porque le falta información. No ha podido captar toda la información del entorno como un niño con un desarrollo típico. Y además van a cambiar también las expectativas realistas que tiene la familia y la escuela. En cuanto al desarrollo lingüístico, pues vamos a ver que no es igual que el del resto de alumnos, porque le va a cambiar la voz, la intensidad no es la misma, ni la entonación, ni el ritmo, etc. Vamos a tener que trabajar la lectura. Necesito que aumente el vocabulario, que mejore las estructuras sintácticas, porque vamos a encontrar que forma frases sin los artículos, por ejemplo. Y vamos a ver también que la escritura es torpe. Ya sabemos que la lectoescritura va unida. Entonces, si está afectada la lectura, estará afectada la escritura también.
En cuanto al desarrollo socioafectivo, pues vamos a ver que es muy inseguro, que tiene una rigidez de pensamiento muy grande. No hay matices, o es blanco o es negro, por esa falta de información del entorno. Son muy egocéntricos, pueden desarrollar impulsividad, agresividad, violencia, les cuesta muchísimo seguir las normas y además necesitan también mejorar en autonomía e interacción social. Y en cuanto al desarrollo psicomotor, pues vamos a ver que mantienen los reflejos innatos, que el desarrollo psicomotor va a la par que el resto de sus compañeros sin déficit, pero tenemos que mejorar o desarrollar un poquito la motricidad, el control, y trabajar la estimulación táctil como cinestésica. Tenemos que evaluarle, tenemos que identificar este alumnado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues produciendo un ruido detrás de él, identificar sonidos de animales que hemos grabado y que me diga cuál es la imagen que le corresponde, que me diga dónde está la fuente sonora, podemos hablar en voz susurrada, taparnos la boca con un papel y seguir hablando para ver si me sigue mirando y llamarlo por su nombre desde atrás. Estas son algunas técnicas de evaluación diagnóstica que nos puede dar pistas sobre si hay que hacerle una evaluación mucho más completa. En cuanto al déficit visual, pues es una distorsión a la hora, o una alteración a la hora de percibir los estímulos visuales. Y vamos a encontrar que son personas con ceguera o personas de baja visión. ¿Vale? En el caso de que sean personas con cegueras que no pueden recibir ningún estímulo visual, mientras que los de baja visión sí, aunque sea poco. Se puede clasificar en función a dos fuentes, por decirlo de alguna manera, según el grado de pérdida visual y según la etiología. Por el grado visual o por el grado de pérdida visual pueden ser parcial, pueden ser defectos congénitos que hayan surgido, ambliopatía o una ceguera total. Y en cuanto a la etiología, pues pueden ser anomalías congénitas de nuevo, problemas de refracción, traumatismos en los ojos, lesiones, etc. ¿Qué necesidades educativas presenta este alumnado? Pues le tenemos que dotar de un sistema de comunicación. Le tengo que dotar de canales sensoriales. Tienen que recibir información por todas las vías posibles. Tengo que mejorar su orientación y su movilidad. ¿Por qué? Porque estos alumnos, al no ver correctamente, no han podido explorar el entorno como otro niño que no tiene ningún déficit. Entonces, la musculatura se debilita. Por lo tanto, tenemos que estimular también la motricidad. Tengo que mejorar la integración social. Tengo que mejorar su autonomía. Tengo que controlar las conductas estereotipadas, las conductas repetitivas. Tengo que lograr una mejor competencia curricular. Tengo que dotarle de los medios personales, materiales y organizativos, si es posible, del centro educativo. Tenemos que adaptar curricularmente y tenemos que seguir desarrollando o intervenir en todas las áreas del desarrollo. ¿Cómo se desarrolla los alumnos con déficit visual? En cuanto al desarrollo cognitivo, vamos a ver que los 4 primeros meses desde su nacimiento, el desarrollo es el mismo que el resto de alumnos. Los hitos del desarrollo los alcanzan igual. A las 4 semanas ya hay sonrisa. Pero vamos a empezar a identificar a este alumnado porque para reconocer a las personas o para reconocer los objetos van a tener que tocarlos, van a utilizar el sistema áptico. Al 5.º mes solamente van a poder seguir objetos con sonidos, vas a ver que están ahí porque suenan y vamos a ver que hay un retraso en el juego simbólico, es decir, en llevar a la práctica actividades o tareas de la vida cotidiana, como puede ser cocinar, por ejemplo. En cuanto al desarrollo lingüístico, va a haber muchas ecolalias, van a repetir los finales de las frases, no va a poder utilizar el pronombre yo ni la primera persona y va a haber un monólogo inconsciente. En cuanto al desarrollo socioafectivo, vamos a tener que mejorar o vamos a ver en este caso que hay que mejorar la autoimagen que tiene del mismo. Tengo que conseguir que se acepte, tengo que impedir que se aísle. Quiero que se integre socialmente. En cuanto al desarrollo psicomotor, al no poder investigar el entorno, como he dicho anteriormente, pues va a haber una hipotonía. Una hipotonía es un debilitamiento de los músculos. Y en cuanto al desarrollo curricular, pues tengo que conseguir los mismos rendimientos
que los alumnos que no tienen ninguna dificultad y lo van a conseguir. Lo único que van a tardar un poquito más, van a tardar entre 1 o 2 años en conseguir los mismos conceptos u objetivos. Y además le tengo que dotar de un sistema de acceso a la información. Tengo que adaptar mis materiales. ¿Cómo puedo aprovechar yo los restos visuales de este alumnado? Pues por un lado, con una acción educativa. Necesito realizar una rehabilitación, necesito estimularle visualmente. Tengo que utilizar lupas que me agranden el texto que tenemos que trabajar, por ejemplo, o con telescopios. Y también podemos emplear ayudas para alumnos con baja visión. Podemos ampliar esa iluminación. Tenemos que tener mucho cuidado de no crear reflejos en la vista, o podemos ampliar imágenes. En cuanto al déficit motor, pues son aquellos alumnos que presentan alteraciones en el aparato locomotor. Vamos a ver que está alterado también un funcionamiento en el sistema óseo, articular, en el muscular o en el nervioso, que van a pedir pues, esa agilidad en el movimiento. El origen, la clasificación puede basarse en 4 aspectos diferentes. Puede ser de origen cerebral, como puede ser la parálisis cerebral, que le produzca esa baja habilidad motora, un traumatismo craneoencefálico o directamente un tumor. En cuanto al origen espinal, vamos a encontrar la poliomielitis. Puede ser que el niño haya desarrollado durante la gestación una espina bífida, que presente lesiones celulares degenerativas o por traumatismo modulares. En cuanto al sistema muscular, pueden surgir miopatías, distrofías musculares, y en el sistema óseo, por malformaciones congénitas, reumatismos, osteopatías. Todo esto pues, puede causar este déficit motor. ¿Qué necesidades presenta esta alumna? Pues necesito mejorar la motricidad, necesito que el alumno aprenda a comunicarse y a utilizar el lenguaje correctamente. Necesito que el niño también sea más autónomo, que reciba información por todos los canales sensoriales, no solamente por la vista, por el oído, también por el tacto, por el gusto. Necesito también desarrollar estrategias cognitivas, mejorar su autoconcepto, mejorar su competencia curricular, realizar las adaptaciones curriculares necesarias de acceso, dotarle de materiales y de recursos personales y humanos, y también pues, intervenir en todas las áreas del desarrollo. En cuanto al desarrollo, vamos a ver diferencias con el resto del alumnado. En cuanto al desarrollo motor, vamos a ver que no se han eliminado los reflejos primarios a lo largo del desarrollo, según van creciendo, alteraciones en el tono muscular por el motivo del déficit motor, no son capaces de controlar correctamente la cabeza y el tronco y por lo tanto no van a poder moverse de manera ágil. En el desarrollo cognitivo vamos a ver que en algunos casos hay déficit intelectual y también al no poder moverse con agilidad o con facilidad, pues va a tener muchas dificultades para explorar el entorno, para interactuar y para jugar. También vamos a ver que tienen dificultades para interaccionar con otros niños, con otras personas. ¿Esto va a provocar? Pues que no se comunique correctamente, van a ser comunicaciones muy breves y muy escasas, y a la hora de jugar y de realizar actividades, pues vamos a ver que lo hacen de manera más lenta. En cuanto al lenguaje, al haber menos interacciones sociales, pues va a haber menos conversación y menos contacto. Y pues, por lo tanto, va a haber una desmotivación comunicativa importante. Y en cuanto al desarrollo de la motivación, pues vamos a ver que hay una falta de aprendizaje. Ven que no les sale como debería en los aprendizajes y vamos a lograr pues, también una desmotivación. Vamos a ver, va a haber una distorsión de la autoeficacia. Él va a pensar que no lo hace bien o que no es capaz de hacerlo cuando realmente sí. Y también va a haber consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales. En cuanto al déficit intelectual, pues ya conocemos que es un trastorno en el cociente intelectual, en la capacidad intelectual, y siempre va a ser un CI menor de 70 a través de los diferentes instrumentos que miden capacidad intelectual. Vamos a ver que hay alteración en la comunicación, en el cuidado personal, en la vida doméstica, en el trabajo, en el ocio, y este trastorno o esta dificultad o déficit tiene que surgir antes de que el niño cumpla los 18 años.
En cuanto a la clasificación encontramos 4 aspectos. Puede ser leve cuando el CI se sitúa entre 50 o 59, moderado entre 35 y 40, grave entre 20 y 34 y profundo o menor de 20, perdonad. En el déficit intelectual leve, el lenguaje oral aparece más tarde. Hay autonomía en locomoción y en alimentación, es decir, puede cuidarse él solo. En cambio, en el moderado, el lenguaje ya va a estar mucho más limitado y va a haber limitaciones para cuidarse él mismo. En el grave, va a haber dificultades para que me entienda y para hacerse entender con el resto de personas y no va a tener esa autonomía en el cuidado personal. Y ya por último, en el profundo, se va a poder comunicar o va a utilizar una comunicación muy simple, muy limitada. Apenas va a tener autonomía personal y en los centros de formación, en los centros educativos, ya no se centran en enseñarle a sumar, por ejemplo, sino en hábitos de vida y de cuidado. ¿Qué necesitan estos alumnos? Pues por un lado necesitan competencias básicas, competencias funcionales que les sirvan para la vida diaria. En discapacidades básicas vamos a encontrar pues, que tienen dificultad para generalizar aprendizajes, las conductas van a ser desadaptadas, hay que trabajar motricidad, autonomía y necesito aplicar todos los aprendizajes o llevarlo a cabo en todas las áreas del desarrollo evolutivo. En el desarrollo comunicativo y lingüístico, pues vamos a ver que tienen dificultades en el habla y en el lenguaje. Pueden presentar dislalias, pueden presentar alteraciones en el paladar hundido, por ejemplo. También vamos a ver que no hay el lenguaje expresivo ni receptivo a los 3 años y el lenguaje va a ser cualitativamente distinto a aquellos niños pues, que no tienen este déficit intelectual. En cuanto al desarrollo cognitivo, vamos a ver que va a ser mucho más lento, no va a razonar adecuadamente, no va a poder abstraer ni simbolizar tampoco correctamente y ya vamos a encontrar dificultades del aprendizaje. En cuanto a la socialización, vamos a encontrar que tiene mucha la habilidad emocional. De repente está muy feliz y segundos después pues está triste. Vamos a ver también que se estresan con mayor facilidad, que presentan muchos niveles de ansiedad, que se conforman, que tienen un pobre autoconcepto de sí mismo y son muy rígidos en el pensamiento. Y en cuanto al desarrollo motor, pues vamos a ver que no son capaces de coordinar ciertos movimientos, les cuesta mucho mantener el equilibrio, les cuesta mucho coordinar movimientos, como acabamos de decir, la motricidad fina pues, y la gruesa no está rematada, por así decirlo, no está completamente desarrollada. En cuanto a los trastornos generales del desarrollo, encontramos 5 tipos muy importantes. El autismo surge antes de los 3 años. En la mayoría de estos niños va a aparecer asociado a discapacidad intelectual y se caracteriza sobre todo porque presentan dificultades para interaccionar socialmente, para comunicarse, para utilizar el lenguaje. Y sobre todo, un síntoma o una señal muy identificable en este trastorno es que tienen patrones de comportamiento e intereses muy restringidos. En cuanto al trastorno de Rett, pues vamos a ver que aparecen niños con un déficit intelectual grave o profundo. Aparece 5 o 6 meses después de nacer. Vamos a ver que hay una desaceleración del crecimiento craneal, es decir, que el cráneo no crece a la misma proporción que el resto del cuerpo. Van a perder habilidades de motricidad fina que tenían hasta los 5 o 6 meses. Vamos a ver que aprenden a andar más tarde, hay mala coordinación de la marcha y no son capaces ni de entender ni de expresar lo que quieren. En cuanto al trastorno desintegrativo infantil, pues vamos a ver que va a ir perdiendo poco a poco funciones que ya había aprendido. Ese trastorno surge después de 2 años de un desarrollo normal, es decir, que había adquirido todos los hitos que correspondían hasta los 2 años. Aquí, a partir de los 2 años, pues vamos a ver que desaprenden lo que ya sabían. Vamos a ver que está afectada la interacción social, la comunicación, y vamos a ver también que hay comportamientos muy repetitivos y estereotipados.
En cuanto al trastorno de Asperger, está muy ligado al de autismo. Vamos a ver que tienen afectada 3 áreas muy importantes, que es el área social, la comunicativa y la imaginativa. También vamos a ver que tienen intereses muy restringidos, son buenos memorizando y son buenos en matemáticas y el conocimiento del medio. Un punto muy importante para diferenciar el autismo del trastorno de Asperger es que en el trastorno de Asperger suelen ser niños que presentan un cociente intelectual normal o incluso superior a la media. Y ya por último nos encontramos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este término lo vamos a utilizar cuando no podemos encajar al niño en ninguno de estos 4 que acabamos de ver. Vamos a ver que hay una dificultad muy importante para comunicarse de manera verbal y no verbal. Vamos a ver que les cuesta mucho interaccionar socialmente y que también van a tener comportamientos, intereses o actividades estereotipadas. Pero esto lo vamos a utilizar cuando no sea encajable en ninguno de estos 4. Y ya por último, pues quería reseñar qué necesidades específicas necesitan estos alumnados. Por un lado, tenemos que prestar atención al entorno. Necesito eliminar todas las barreras que surjan, sobre todo en trastornos de déficit motor. Necesito también llevar a cabo una enseñanza explícita de humanización. Yo creo que el niño se aprenda a comunicar, que desarrolle la mentalización, los juegos, que mejore su imaginación. Y también tengo que tener en cuenta que tengo que desarrollar sus puntos fuertes, no solamente donde tenga dificultades. En cuanto a la socialización, pues va a tener que aprender a llevar a cabo comportamientos eficaces, que adapte su comportamiento en función del entorno. Tengo que aprender, tengo que conseguir que aprenda a relacionarse, a que conozca, a que identifique cómo me siento yo o cómo se siente la persona que tengo enfrente. Tengo que aprender a utilizar los objetos, tengo que desarrollar ese juego simbólico. Y luego, por último, luego la comunicación me va a permitir, lo que yo busco en este alumnado es que aprenda y reaccione a las demandas, es decir, que conteste a lo que el ambiente o el entorno le está pidiendo. También quiero que el niño aprenda habilidades de comunicación, que sepa cómo iniciar una conversación, cómo terminarla, cómo continuarla, cómo pedir ayuda. También quiero que aprenda un código comunicativo verbal y no verbal y que, como acabo de decir, que inicie y mantenga intercambios comunicativos. Y ya sí que por último nos encontramos con los estilos de aprendizaje. ¿Cómo tienen que ser estos estilos para que el niño mejore curricularmente? Pues necesito un contexto estructurado y directivo, que el niño sepa qué es lo que se le está pidiendo en cada momento o qué queremos conseguir con ciertas actividades. Los ambientes tienen que ser sencillos. Yo no quiero un aula donde esté completamente decorado, porque eso me va a distraer, va a crear muchos distractores. También tengo que conseguir que el niño aprenda estrategias de autocontrol, que controle sus propias emociones. Tengo que ampliar los intereses, ampliar las actividades en función de lo que al niño le gusta. Y tengo que crear en general situaciones individualizadas de aprendizaje. Doctora Marta, pues agradezco muchísimo toda esta explicación tan detallada que nos ha dado con las características a nivel de evaluación, pero también a nivel de trabajo desde la pedagogía terapéutica con alumnos con déficit auditivo, visual, motor, así como los últimos 4 del trastorno generalizado del desarrollo. Es muy valioso porque usted muestra un trabajo que es integral. Que no ve solamente un área del niño, de la niña, sino que ve a una persona con características de tener más calidad y mayor calidad de vida en todos sus ámbitos. Eso ha sido muy enriquecedor, doctora. Por último, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué les recomienda a las nuevas generaciones de alumnos y alumnas que están en nuestra universidad para que sean eficientes y eficaces y que a quienes están interesadas pues les incremente aún más la motivación de dedicarse a la pedagogía terapéutica? Pues lo primero, que si les interesa este ámbito de la educación, que se aventuren a formarse en esta profesión porque es preciosa. Ver a los niños, cómo superan sus objetivos día a día, sus dificultades, ver cómo chillan de alegría cuando consiguen realizar una actividad que anteriormente no les salía o no eran capaces de llevar a cabo. Es precioso, llegas con una motivación a trabajar impresionante y al fin y al cabo tus propios alumnos son como si fueran tus propios hijos, ¿no? Porque te alegras tantísimo por sus avances.
yo les recomiendo esta profesión al 100%. Pues a mí no me queda nada más que agradecer infinitamente esta colaboración que hace la UNIVA con la universidad en España, su disposición y su humildad para compartir no solamente su conocimiento, sino su experiencia, doctora. Ojalá que sea la primera de muchas charlas que tengamos y que en algún momento la vida nos permita encontrarnos físicamente. La Universidad del Valle de Atemajac otorga el presente reconocimiento a la doctora Martina Carlos Arroyo, perdón, va de nuevo, no era, una disculpa. Ahí. La Universidad del Valle de Atemajac otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Castillo Segura por haber participado, por haber impartido la sesión académica internacional Pedagogía Terapéutica, La Piedad, Michoacán, julio 2021. Y firma la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de UNIVA Campus La Piedad. De la misma manera, agradecemos a la doctora Martina Carlos Arroyo por haber impartido la sesión académica internacional Pedagogía Terapéutica, en colaboración con la Universidad Católica de Ávila, España, La Piedad, Michoacán, julio 2021. Firma la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de UNIVA Campus La Piedad. Pues por mi parte les agradezco a ambas doctoras por habernos compartido esta información de mucho interés y sobre todo el exhortar a los alumnos a prepararse en esta materia. También agradezco a todos los que estuvieron acompañándonos en esta sesión académica y por mi parte les dejo un saludo. Muchas gracias. Como licenciado en Educación y Desarrollo Humano, serás capaz de desarrollar y evaluar proyectos y programas educativos, diseñar técnicas y tecnologías educativas, además de evaluar comportamientos desde una perspectiva personal y social. Los campos de acción son Administración en hospitales, Educación media superior, Guarderías, Asilos y Orientador. Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Somos una universidad que promueve la excelencia académica, con más de 50 años de experiencia, 10 campus en México y una amplia oferta de programas de licenciatura, maestría y doctorado. La maestría en educación contribuye en el desarrollo sociocultural mediante la innovación en ambientes de aprendizaje, la gestión de procesos directivos y los proyectos de investigación educativa, con un enfoque incluyente e interdisciplinario. UNIVA La Piedad cuenta con profesores de posgrado de alto nivel, inmersos en el ejercicio de su profesión y con grado académico de doctorado. Intégrate a nuestra gran familia UNIVA.